posturas para que la presentación se desenvuelva sin problemas. ¿No? Eso básicamente. Pues adelante, por favor. ¿Sí funciona? Ya, buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Paul Román. Les voy a presentar en qué consistió nuestro trabajo de titulación, que como pueden ver tiene este nombre. Estos son los tres componentes de nuestro trabajo. Mi componente es justamente el correspondiente a patrones de infraestructura. Ya. El objetivo general de mi componente consistió en analizar la aplicabilidad de patrones de arquitectura de microservicios de tipo infraestructura en un escenario de relación a la lógica de compra-venta de libros. Para realizar el trabajo también se consideraron estos objetivos específicos que son más orientados a temas puntuales, como el desarrollo de un diagrama de entidad-relación de base de datos, cómo documentar el análisis y implementación, y en general todo el proceso de ingeniería de software. Ya. Para cumplir con todos estos objetivos, nosotros diseñamos esta propuesta, que consiste en desarrollar una aplicación web de compra-venta de libros, empleando justamente los patrones de arquitectura mencionados. Aquí se pueden ver algunos de los patrones que se han implementados, que son el de reseña, libro, autor, editorial, todo esto orientado, como se mencionó, en una lógica de compra-venta de libros. Para empezar un poco y comprender de qué va a tratar el trabajo, se necesita conocer algunos conceptos, como por ejemplo, qué es una arquitectura de un sistema. Una arquitectura de un sistema es referencia a justamente qué componentes conforman un sistema y cómo están interconectados entre sí, cómo se relacionan entre sí. Una arquitectura puede seguir un estilo arquitectónico, que justamente uno de ellos es el de microservicios. Dentro de la arquitectura nosotros podemos tener patrones arquitectónicos, que justamente son soluciones que ya se conocen, que funcionan ante problemas comunes que surgen durante el desarrollo de soluciones. Un nivel por abajo, ya a nivel de código, surgen los patrones de diseño. Ya, aquí se puede visualizar una imagen que es proveniente de libros de patrones de arquitectura de microservicios de uno de los autores que más nos ayudó para este trabajo. Justamente se llama Chris Richardson. Aquí se puede visualizar los tres grupos de patrones que existen, que son justamente de aplicación, infraestructura de aplicación y infraestructura. Justamente los que están señalados en rojo son estos de aquí, para que puedan verse mejor, y son los que fueron considerados en este trabajo. Aquí se puede ver más a detalle. Single Service Per Host consiste en el despliegue de un microservicio en una máquina, un computador, únicamente para esto. Multiple Services Per Host, justamente tener más de uno ejecutándose en una máquina. One Service Per VM, ejecutar un microservicio en una máquina virtual. One Service Per Container, ejecutar un microservicio en un contenedor, en este caso se ocupó Docker. Serverless Deployment consiste en desplegar un microservicio en algún servicio de la nube, que pueden haber muchas opciones, algunas de Microsoft, otras de Amazon, que justamente es este símbolo de aquí, que son de las funciones AWS Lambda, que fue lo que se ocupó para este trabajo, y Service Registry. Que este patrón es un poco diferente a los demás, este es más relacionado a la comunicación entre microservicios. Sí. Como parte del desarrollo, se plantearon historias de usuario, que son justamente requisitos que se redactan desde el punto de vista de un usuario. Aquí, como parte de nuestra aplicación, deberá cumplir estos objetivos. Crear el anuncio de un libro, visualización de detalles del libro, búsqueda digital de libros. Todas estas son funciones que un usuario quiere que nuestra aplicación tenga. Para priorizar y para estimar cuánto tiempo va a tomar realizar todos estos historias de usuario, se ocupó estas tablas. Justamente aquí se puede ver cómo se descompusieron las historias de usuario en tareas y se valoró la complejidad y prioridad de cada una de ellas. Se puede visualizar, se separó todo en 5 sprints. Cada uno tuvo una duración de semana y media.
justamente orientándonos a uno de los objetivos específicos que se planteó en esta tesis, que fue desarrollar un diagrama de relación de base de datos. Justamente se realizó que se fragmentó, por así decirlo, para justamente acoplarlo al diferente microservicio. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de autores. Esta se va a ocupar y va a ser consumida por el microservicio de autores como tal, y así sucesivamente con cada uno. Ya. En esta gráfica de aquí podemos visualizar la arquitectura que va a tener nuestra aplicación. Se puede visualizar qué microservicio va a ser implementado con qué patrón. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Service Registry va a ser implementado con el patrón One Instance per Host. Y aquí se puede ver el mapeo que existe entre cada uno, la interconexión y el flujo de datos que va a existir entre cada microservicio y el patrón que va a ser implementado. Ya. Como parte de la aplicación, también se realizó el prototipo de pantallas que se van a implementar. Aquí se tiene la pantalla de búsqueda de libros, de detalle del libro, reseña del libro y búsqueda de libros. Todas estas páginas, o sea, al juntarse entre sí, van a consumir todos los microservicios que se mostró en la diapositiva anterior. Ya, vamos a seguir con el análisis de resultados. Para comprobar que se realizó de una manera apropiada la implementación de los microservicios, se realizaron pruebas funcionales en cada uno de los endpoints de cada microservicio. Aquí se puede visualizar, por ejemplo, el obtener autores, el obtener reseñas, obtener libros, postear algún correo, como tal. Y aquí se puede visualizar, todo esto se realizó con Postman. Existe una documentación y un anexo completo enfocado a demostrar el funcionamiento apropiado de todos los endpoints, de todos los microservicios. También se realizaron pruebas funcionales de la aplicación web como tal. Aquí se puede ver cómo a partir de una entrada y unas precondiciones específicas se obtiene el resultado que justamente se espera, comprobando el funcionamiento apropiado de la aplicación. También, como parte de las pruebas no funcionales, se realizaron pruebas de carga, considerando 3 diferentes escenarios. El primero es de carga ligera, considerando un número de hilos concurrentes de 50, un tiempo de subida, o ramp up, también se le llama, de 10 segundos y una duración de 1 minuto. Aquí se puede visualizar que prácticamente todos los microservicios, excepto el de correos, que fue desplegado con el patrón serverless, tienen casi el mismo tiempo de respuesta. Sin embargo, difiere mucho del patrón serverless, y justamente esta parte de aquí indica una ralentización que tiene, que es por el tiempo de enfriamiento que suelen sufrir los servicios desplegados en la node. Aquí se puede visualizar un comportamiento prácticamente idéntico para una carga moderada. Y finalmente, para una carga intensa, vemos cómo se logró una situación de estrés total, haciendo que los tiempos de respuesta lleguen ya a la cantidad de 20 segundos, por ejemplo. Esta prueba de carga más se convirtió en una prueba de estrés, por así decirlo. Finalmente, como parte de las conclusiones, se logró obtener que los patrones arquitectónicos empleados resultaron ser efectivos y fueron de gran ayuda para modelar toda esta aplicación referente al compraventa de libros. Se pudo observar que el patrón serverless no es apto para todos los microservicios. Justamente el microservicio que empleamos de correos no fue apto para esto, porque el microservicio de correos necesitaba un servicio SMTP, y este toma tiempo. Y el patrón serverless como que solo abre un momento su conexión para consumir la información y luego ya lo cierra inmediatamente, provocando que se obtengan muchos errores. También se observó que el Service Registry y el API Gateway en combinación son supremamente útiles para la implementación de una arquitectura de microservicios. También se observó que en prácticamente todos los microservicios, excepto en el que implementó el patrón serverless, se obtuvo una tasa de error bajísima, demostrando una gran capacidad y eficiencia. También se elaboró una documentación que cubre con la planificación, diseño, implementación y validación. Esta conclusión justamente se desarrolló considerando el objetivo específico
enfocado a la documentación del proceso de ingeniería de software. Como parte de las recomendaciones, se tiene que el One Service per Container es bastante útil y bastante fácil de aplicar y bastante orientado a la situación actual que tenemos en el ámbito tecnológico y es bastante utilizado. También se tiene que el Service Registry es esencial en el descubrimiento de servicios, balanceo de carga, integración con API Gateway. También que justamente lo que mencioné antes, que es necesario plantear una evaluación del microservicio que se va a implementar con el patrón serverless, debido a que puede ser que no sean compatibles. Y otra recomendación es el uso es evitar el uso del patrón de One Service per VM, puesto que se tiene actualmente contenedores que son mucho más rápidos, mucho más sencillos de implementar y prácticamente cumplen con la misma funcionalidad de la máquina virtual. Únicamente se recomienda en caso de que se requiera total aislamiento por casos de seguridad. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, está bien. Y no es una defensa, eso hay que aclarar, no es un examen. Las preguntas no es para examinar, ya han cumplido todos los requisitos y están graduados, ¿no? Simplemente las preguntas es para conocer un poco más, por ejemplo, más que pregunta, inquietud. ¿No? ¿Por qué, qué funciones puede usar como funciones lambda en este serverless, este servicio serverless? Cualquier función como en Go, ¿en qué programa? Los microservicios se realizaron en Spring Boot. Se pueden subir funciones lambda con otros tipos de implementaciones. Por ejemplo, con Node también se puede subir una función lambda. Pero puede ser cualquier función. Puede ser cualquier función. Es que justamente para la implementación del microservicio de correos que se hizo, justamente existen plantillas de Maven que son orientadas a ser desplegadas con el patrón serverless. Así que es otra inquietud, porque es inquietud que tengo. ¿Implementaron algún otro microservicio con Lambda que se conecte a servicios externos, tipo como el caso de SMTP? ¿O no? O sea, solo únicamente el de correos. Y los otros microservicios que implementaron con Lambda no hacían estas conexiones externas. Es que justamente cada microservicio fue desplegado con un patrón específico. Y por eso únicamente el microservicio de correos se desplegó con server. Ningún otro se desplegó con server. ¿Por qué? O sea, será la razón. O sea, porque usted se conecta a SMTP, envía los mensajes, recibe y se desconecta. Ajá, creo que era por el tiempo de conexión, justo al iniciar, cuando el microservicio trataba de conectarse con el servidor SMTP, como que ahí tardaba unos segundos extra en conectarse y por eso como que toda la conexión... ¿Este servidor SMTP en dónde lo tenían? Es el de Google. Tal vez debe haber configuración, ¿no? Porque el serverless, el propósito es que no esté vivo mucho tiempo y consume recursos. Sí, justamente. Parámetros de configuración sobre el tiempo de vida. Ajá. Si tienen inquietudes, por favor, sobre este buen trabajo que han hecho nuestros más ingenieros. Sí. No es examen, ¿no? Si no desean, no. Bien, entonces pasamos a la siguiente presentación, por favor. Gracias. Gracias. Ay, sí. Ya, siguiendo la línea que, bueno, buenas tardes, primero con todo. Siguiendo la línea que estaba explicando mi compañero, el tema de ahora es hablar justamente de la parte de patrones de tipo aplicación e infraestructura. Específicamente vamos a hablar de estos 6 patrones, ¿ya? El SNRS Configuration, Access Token, patrón Remote Procedure Invocation, Outbox, Circuit Breaker y el API. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve este tipo de patrones? Su función principal es gestionar la interacción entre los servicios y la aplicación. Este tipo de patrones se encarga de gestionar las configuraciones, las fallas y los servicios. ¿Listo? Pero antes de ahondar un poquito,
acerca de estos patrones, tenemos que saber de dónde vienen estos patrones, ¿no? Entonces, esta imagen que yo les presento es el nivel de abstracción que existe entre toda la arquitectura de un sistema. Tenemos que al primer nivel es el estilo arquitectónico, que normalmente nosotros tenemos los monolitos, el SOA, los microservicios, etcétera, seguido de los patrones arquitectónicos, que es un nivel más detallado. Un patrón simplemente es una solución, ¿verdad? Es una solución a un sistema que se va dando recurrentemente. En este caso, este patrón arquitectónico es una solución de nivel sistemático. Y aquí podemos encontrar el gateway, el circuit breaker, el SAL, el CQRS, etcétera. ¿Listo? Y para el patrones de diseño, que es más a nivel de código, igualmente es una solución, podemos encontrar los creacionales, estructurales y comportamiento, que normalmente ya lo sabemos que es del grupo de los 4, de Gang of ¿ya? Entonces, ¿cómo evolucionó hasta llegar a los microservicios? Primero empezamos con los monolitos, ¿no? Los monolitos surgieron la necesidad, bueno, de los monolitos surgieron la necesidad de crear más modularidad en cuanto al sistema y por ende se crearon la arquitectura en capas. Siguiendo ese mismo sistema, se necesitaron más modularidad y se crearon la arquitectura SOA. En este caso ya estaba muy granularizado, pero sin embargo las empresas necesitaban todavía aún tener más granularidad en sus servicios. De ahí nacen los microservicios. Específicamente, en esta parte del estilo arquitectónico, vamos a encontrar patrones arquitectónicos que se han ido dando soluciones a los problemas. Específicamente, 3, aplicación, infraestructura e infraestructura. ¿Listo? Específicamente, yo voy a hablar de la aplicación e infraestructura, que, pues bueno, son los 6 patrones que he mencionado al principio de mi presentación. Bien, pero ¿qué son estos 6 patrones? ¿De qué van? El primer patrón, el Externalizer Configuration, simplemente es un patrón que recoge toda la configuración y lo centraliza en un solo contenedor o un solo microservicio, digamos así. ¿Listo? Para el patrón Access Token es muy sencillo. Un usuario se necesita tener, digamos, una autenticación y una autorización para acceder a los recursos de un sistema. De ahí nace este patrón. Para el patrón Remote Procedure Invocation, vamos a poner una ejemplificación de que 2 contenedores están situados lejos, digámoslo así, ¿ya? Entonces, lo que hace este patrón es tenerlos como la conexión, los tiene como local. Para el patrón Outbox es muy sencillo, simplemente se crea una tabla y se va copiando todos los registros a un servidor que se llama el RabbitMQ, que es un sistema de mensajería. Para el Circuit Breaker es un patrón que únicamente se dedica a abrir el sistema en caso de ataques de DOS. Y para el patrón API Gateway, pues es la comunicación entre todos los microservicios. Este también sirve de orquestación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se implementó todo esto? Yo me dividí toda mi tesis en 3 fases. La fase exploratoria, que bueno, ahí pueden ver que yo escogí varias herramientas, Spring Boot, Java, React, Mongo, Postgres, RabbitMQ, JMeter, ¿sí? Y luego pasé a la fase de análisis. Aquí en esta fase de análisis yo identifiqué las historias de usuario, planifiqué los sprints, diseñé la arquitectura, hice un modelo C4 con toda la arquitectura y el planteamiento de los microservicios. Finalmente, pues fui a la fase de desarrollo a desarrollar, pues, dichamente los sprints. ¿Ya? También uno de los requisitos de la investigación era realizar la base de datos. Esto cobra relevancia cuando yo decidí tomar 2 bases de datos diferentes, una relacional y una no relacional, no SQL. La parte relacional, yo presenté 3 microservicios, que son la autenticación y la autorización, la de órdenes y la de pagos. Y para Mongo, o sea, para la no relacional, utilicé usuarios y la microservicio de libros. Entonces, aquí hay una relación bastante interesante en cuanto al patrón y al microservicio. Tenemos que el patrón configuración está al microservicio config, el access token para autenticación y así sucesivamente. De esto creé yo mi arquitectura, el modelo C1 del contexto. Consecutivamente yo fui creando el modelo C2, como es un modelo C4, va por capas. Cada capa se va detallando cada vez más. Y esta es la arquitectura que yo implementé. En el entorno del IDE, pues simplemente ya se estructuró hacia las carpetas, de modo que quede más organizado y más modular. Los resultados que yo obtuve, primero, hay 2 tipos de pruebas que realicé. Las pruebas funcionales, que los realicé a estos 3 patrones, y las pruebas no funcionales. Bueno, que lo hice y las pruebas no funcionales, que lo hice con estos 3 patrones de acá, que lo hice con la herramienta JMeter.
Ya, para las pruebas funcionales, simplemente aquí apliqué para hacer las pruebas funcionales del Remote Procedure Invocation. En este caso yo utilicé RPI y justamente para el microservicio de autenticación. Aquí se puede ver pues cómo se genera el token de este microservicio. Para el Standardized Configuration simplemente utilicé Docker. En este caso, al ser una configuración centralizada, simplemente yo modifiqué ciertos parámetros de la configuración para que no se vuelva a recompilar todo el sistema. Y para el Transactional Loadbox es importante verificar la tabla que mencionaba al principio, pues es importante al momento de suspender un servicio de notificaciones. En este caso, ustedes pueden ver aquí pending, que significa pendiente, cuando el microservicio está suspendido. Se activa la RabbitMQ encolando la petición de orden y consecutivamente, pues RabbitMQ envía la orden ya procesada. Ya, para las pruebas no funcionales, yo utilicé tres tipos de escenarios. El moderado, el de carga, el moderado, el alta y el de estrés. En este caso fui probando diferentes tipos de parámetros para configurar el sistema, en tanto que nos salió así los resultados. En la lista verde ustedes pueden ver el escenario de la carga moderada. Son 1000 usuarios por 30 segundos consecutivamente. Esto quiere decir que más o menos son 33.33 usuarios por segundo ingresando a la plataforma. Luego en la carga alta dice 1000 usuarios por 25 segundos, que vamos a simplificar un poco más, serían como 40 usuarios por segundo ingresando a la plataforma. Y por último, la carga de estrés, que ya es una concurrencia muy alta, que son 1000 usuarios por 20 segundos, que ya serían como 50 usuarios por segundo. Para el Circuit Breaker, aquí ya hice un ataque de DOS para mi sistema. En este caso, yo utilicé 5000 usuarios durante 10 segundos, que más o menos son 500 usuarios por segundo. ¿Cómo resultó el sistema? Pues bueno, fue recibiendo la petición de un punto en el que el sistema ya se estaba degradando y se cerró el sistema. Entonces, cuando se cierra más o menos, deja de recibir las solicitudes, pero ahí viene el patrón Outbox para percibir este tipo de peticiones. Una vez que el sistema se vuelva a recobrar, seguimos teniendo muchas peticiones hasta llegar a un pico y luego se vuelve a cerrar el sistema, porque todavía percibe que hay bastantes solicitudes, y así sucesivamente. Las conclusiones y las recomendaciones que tomé, pues aquí es importante aclarar que hay dos que se trabajó por duplas. La dupla de Circuit Breaker con Access Token viene una defensa sólida con respecto a ataques de DOS o cualquier tipo de ataque que haya. Para el patrón Outbox y Circuit Breaker fue una dupla bastante interesante unirlo con el sistema de mensajería Rabbit, debido a que aún continuando, digamos, aún abierto el sistema, recibía a RabbitMQ todavía las peticiones, haciendo que pues el sistema no deje de recibir datos y sea pues todos los datos íntegramente. Y para la aplicación Standardized Configuration, pues aquí simplemente, como ya expliqué, es un patrón que centraliza todas las configuraciones y luego es bastante útil en aspectos de desarrollo, pruebas y producción. ¿Ya? Para las recomendaciones, aquí, bueno, me di cuenta que es muy importante aplicar patrones de observabilidad, como logs, métricas o Grafana para tener algunas métricas ya más visuales, de modo que los ataques de Circuit Breaker puedan ser más percibidas visualmente. Igualmente, ajustar los valores de Circuit Breaker, porque yo lo ajusté para 1 segundo las peticiones, y se puede, pues, variar este tipo de configuraciones. Consecutivamente, utilizar Docker y Kubernetes para escalar el sistema dinámicamente, y finalmente, pues, explorar más patrones como el Saga que tiene mi compañero. Sería. Bien, nuevamente, si hay inquietudes, bien, aquí les voy a permitir aprovechar la experiencia que han adquirido para despejar algunas inquietudes que tengo. Para el cual usted implementó o solo, ¿cierto? El patrón RPI. Sí, RPI. ¿Qué implementación específica utiliza? El patrón RPI utiliza varios protocolos. Utiliza el gRPC, el RPC. ¿Pero cuál de esos exactamente? Utiliza el REST. ¿El cuál? El REST, la arquitectura REST. De modo que es más fácil debido a lo verboso que es ese tipo de arquitectura. ¿Es más que? Verboso. Tiene más verbos. Los verbos post, get, put, delete.
Y gRPC no tiene. gRPC se puede utilizar si se usa la herramienta GraphQL, pero esa herramienta es un poquito más avanzada y más para Google, para términos de rendimiento para Google. ¿Qué otra diferencia habría? Nada más de eso. En cuanto a rendimiento, gRPC es mucho más, rinde mucho más que la arquitectura REST, pero es muy poco conocida y no se usa actualmente en los sistemas empresariales, no suelen usarse, se utiliza más la arquitectura REST. ¿Cómo codifica los datos? Necesita codificar cuando usted transfiere datos, cuando hace una invocación, usted pasa datos, ¿verdad? Se pasa datos y eso Y recibe datos. Exacto, tienen que estar encriptados. Tienen que estar encriptados y depende ¿Cómo los codifica? Por ejemplo, yo quiero invocar un procedimiento, digamos algo simple, que sume dos números enteros y me retorne el resultado entero. ¿Cómo codifica eso? por HTTP. Todo se codifica por HTTP. Es un túnel. HTTP no puede codificar los datos. HTTPS. Ya, y gracias. Muchas gracias. Continuamos, por favor. Ok. Por último, yo voy a hablar de los patrones de tipo aplicación, que son los que se muestran aquí arriba. Los seleccionados para el estudio van a ser el Share Database, Database per Service, API Composition, CQRS, que es Command Query Responsibility Segregation, Saga y por último Aggregate. Ok, los patrones de tipo aplicación son soluciones reutilizables que aborden problemas efectivos que enfrentan migraadores al construir sistemas distribuidos. Sobre todo, en específico, los que he seleccionado, Database Architecture, que define la estructura de almacenamiento de los datos, que puede ser base de datos compartidas o base de datos por servicio, que favorece sobre todo la autonomía y la escalabilidad. Luego están los Query Data, que por se entiende que resuelven el reto de unir la información de varios microservicios en una sola respuesta. Están los dos patrones que son de API Composition y CQRS. Último, Data Consistency, que se encargan de la integridad de los datos en transacciones distribuidas, que es sobre todo un tema muy obligatorio en esto de los microservicios, y coordinan las transacciones de manera local y también sus compensaciones. Ok. Database per Service. Como podemos ver en el gráfico, es muy simple. Cada servicio tiene su propia API y su base de datos a la que accede. Share Database. Cada uno tiene su propia API igual, pero comparten la base de datos. Luego está CQRS, que, a ver, en esta parte se separa la lógica en dos, escritura, operaciones de escritura y operaciones de lectura. Entonces, order list of service es nuestro order command, se denomina command, que es nuestras operaciones de escritura. Este servicio lo que hace es tener su propia base de datos que se llama View Database, base de datos de vista, que actualiza su propia base de datos y emite un evento. Entonces, los servicios query, que son los de servicios explícitamente de lectura, escuchan estos eventos y actualizan sus propias bases de datos de vista igualmente. Así es como se me dejan las operaciones aquí. Por la parte de API Composition, se encarga de hacer las llamadas a todos los microservicios que sean necesarios para unir la respuesta en un solo objeto. Entonces, de eso se encarga nuestro API Composer, se denomina. Luego está el Saga. Existen dos tipos de Saga, que es de orquestación y de coreografía. La orquestación se caracteriza por tener un servicio orquestador que centraliza la lógica de cómo se va ejecutando cada uno de los pasos de la saga. Entonces, en todo caso, un servicio inicia el saga y nuestro orquestador va diciéndole a qué microservicio qué hacer respecto a esos pasos. La otra forma es la de coreografía, donde no existe el objeto central, ese servicio, que le dice a los demás microservicios qué hacer, sino que los microservicios propiamente se encargan de emitir eventos y escuchar los eventos y hacer las operaciones respectivas. Eso es un poco más complejo, sobre todo cuando hay muchos microservicios que participan de la saga. Y por último, el aggregate, que se encarga de
de combinar en un límite de dominio aquellos modelos que tienen relación estrecha. Por ejemplo, puede ser order y order items. Tiene sentido de que sean tratados como un solo aggregate. Se denomina order aggregate. Ok, el desarrollo. Igualmente definimos primera instancia historia del usuario, la estimación para cada una de estas. Aquí se puede ver toda la historia del usuario, bueno, las tareas de la historia del usuario y la prioridad que se les, y complejidad que se les da. Se han planificado 5 sprints en total, con duración de 2 semanas más o menos cada uno. El modelo de entidad relación para mostrar más o menos cómo se han separado los modelos para cada uno de los microservicios y aplicarlos. Entonces, como les dije, ¿no? El card y card detail son un agregado porque tienen estrecha relación en sus datos. También order y order details. ¿Okay? Esta es la arquitectura, bueno, este le llama de componentes, pero representa más o menos cómo se han aplicado cada uno de los microservicios, los patrones de microservicios. Espero que se vea, pero bueno, este es como tu punto de entrada, un API Gateway, donde bueno, el punto de entrada de toda la aplicación y va enrutando las peticiones. Este es el API el Fine Order Composer, que se encarga de justamente coordinar la respuesta de estos 3 microservicios y devolverla como una sola. El Order Orchestrator es el patrón que se ha usado de Saga, tipo orquestación. Este es nuestro orquestador que orquesta la operación de crear órdenes con los microservicios que estamos aquí. Los microservicios de abajo se ha utilizado un Shared Database en los servicios de inventario, carrito de compras y catálogo de libros. Okay. Hicimos pruebas, bueno, hice pruebas funcionales respecto a los microservicios implementados. Entonces, es la operación específica del API Composition. Bueno, se muestra información que obviamente no está solamente en el microservicio de order. Fue necesario que consulten esta información que muestra aquí, por ejemplo, del libro, el título, el planetario, todo esto, lo consultó de otros microservicios. Y esa respuesta fue la que se desplegó aquí. Luego está el Shopping Cart, que es el microservicio para crear ítems de carrito, y se puede ver la interfaz implementada. Hicimos pruebas en Postman. Aquí está la respuesta justamente del API Composer, que incluye data que no es de su propio microservicio, los detalles de las órdenes, les explico. Y el Descartes, que también se mostró la interfaz. También hicieron 3 escenarios de prueba no funcionales. Primero la carga ligera, con 100 hilos, un periodo de incremento de 10 segundos, una duración de 60. Entonces, como se puede ver, sobre todo Fine Order, tiene un pico muchos picos notorios. Y es sobre todo por esa parte de que tiene que hacer muchas llamadas a varios microservicios para hacer su propia respuesta. Y en ocasiones también accede a información que otros microservicios también acceden, como puede ser el de order. En este caso, el de CART, para destacar que tiene el mejor rendimiento de todos los microservicios implementados. En pruebas de carga moderadas, contienen los hilos, 60 segundos de incremento y duración de 180. Aquí es más notoria la parte donde los picos que tiene Fine Order y Order son microservicios que acceden a los mismos datos. Y Fine Order, sobre todo, tiene un pico más alto y es por la parte de que, bueno, accede a varios datos a la vez. Y nuevamente, CART tiene el mejor rendimiento de transacciones por segundo. Y por último, la carga intensa, donde tienen 100 hilos, 90 segundos de incremento y 300 segundos de prueba total. En este punto el sistema ya está muy colapsado, sobre todo alrededor del minuto 40, del segundo 40, iban como más o menos 550 peticiones y el sistema se puede ver que colapsó. Justamente aquí también se puede ver que dejó de hacer peticiones de este ranguito de aquí. En ese rango de peticiones el sistema colapsó. Luego siguió respondiendo a las peticiones. De igual manera, por tercera vez consecutiva, el microservicio de CART tiene el mejor rendimiento de todos. Ok, por la parte de consistencia de datos y Saga, fue muy útil el patrón de microservicios Saga porque nos ayudó a coordinar correctamente las operaciones de creación de órdenes
se definió los pasos de creación. Primero, order ejecutaba el saga, iniciaba la saga, el orchestrator mandaba un evento a payment. Si el payment fue exitoso, se reservaba el inventario. Entonces, cada operación que se hacía en cada paso tiene su propio rollback. Eso es muy importante para mantener la consistencia de los datos. Base de datos compartida. Yo considero que hay que encontrar un equilibrio donde sea necesario justamente tener acceso rápido y constante a datos que son muy estrechos, relacionados, digamos, para conservar, sobre todo, que no se cumple mucho la aplicación. Si se quiere tener microservicios que tengan mucha relación y tener una propia base de datos, se puede hacer, pero justamente eso mantiene el equilibrio de que no esté muy acoplada a cada microservicio. Luego, API Composition contra CQRS. API Composition, por mi parte, es útil para consultas dinámicas en tiempo real y, como vimos, presenta mayor latencia en las pruebas de carga. En cambio, CQRS puede ser mayor útil para aquellos microservicios que requieren altos volúmenes de lectura, sobre todo. Pues está separada esa parte, pero pues puede agregar un poco de latencia porque la parte de command, que es la parte de escritura, justamente esa parte de que el microservicio de command emite el evento, actualiza tu base de datos, emite el evento, luego query, escucha el evento y actualiza su base de datos, hay un tiempo de latencia en esa parte. Entonces hay que considerar esa peculiaridad. Luego, la base de datos compartida, en todas las pruebas de carga, tuvo cierta estabilidad y rendimiento sostenido, y no hubo casi errores en las pruebas que se hicieron. El patrón Data Base Service incrementó la independencia, pero también hubo mayor latencia y errores sobre todo en carga moderada e intensa en esos escenarios. Como dije, CQRS ayudó a permitir eficientemente las operaciones de lectura, que están separadas, y mantiene el rendimiento bajo carga alta. API Composition, como les dije, hace varias peticiones a varios nucleótidos, entonces sus tiempos de respuesta fueron mayores a los demás. El servicio de CART, que fue implementado con el patrón de aggregate y base de datos compartida, fue el que mejor rendimiento tuvo, justamente porque aggregate nos ayuda justamente también a la consistencia de los datos, trata a toda la entidad, a CART aggregator como uno solo, entonces las operaciones son más simples, no hay transacciones distribuidas que se deban hacer ahí. Cuando el sistema soportó hasta los 1000 hilos, bueno, pudimos ver también que hubo ciertos espacios de tiempo donde el sistema colapsó. Por último, el modelo de relación se adaptó para que cada uno de los patrones establecidos se puedan aplicar en esta lógica. Recomendaciones. Es importante elegir qué tipo de saga se va a elegir, si la ubicación o grafía, porque en ese sentido puede ser más complejo las versiones y pasos de la saga. API Composition, como dije, recomendada para consultas dinámicas en tiempo real, más adecuado SQRS para historias de pedidos, una demanda y mejorar el rendimiento del procesamiento de los elementos de order history query para optimizar la consulta inicial de compra, reduciendo la latencia, sin comprometer la presión de datos y recuperación de datos. Eso por mi parte. Gracias. Bien, yo creo que solamente para están hablando de microservicios y voy a hacer una micro pregunta. Esto solo sirve para aplicaciones que requieren obviamente consistencia de datos. Este tipo de patrones, bueno, existen varios patrones, pero en específico para consistencia de datos está el SAGA. Si en mi aplicación yo no requiero consistencia de datos en beneficio de algunas otras propiedades, tendría que buscar alguna otra cosa. Sí. Bueno, sobre todo en microservicios es muy necesario la consistencia de datos porque existen las transacciones distribuidas, puede haber errores entre transacciones y es muy importante esa parte. Un aplauso para David y para todo el grupo.
haber compartido estas experiencias que ustedes han hecho, de fruto de este gran trabajo. Les felicito.